¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley, se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas, su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos? Eso es una frase que tal vez pienses que ha sido dicha en los últimos 5, 10, 15, 20 años, en el siglo XXI tal vez. Pero no, es una frase que tiene cerca de 2500 años y fue dicha por Platón en el siglo V antes de Cristo. Hoy hablaremos precisamente de la educación de los jóvenes y los adultos y cómo es un sistema que no genera nada de motivación y que precisamente hace que los jóvenes desdeñen de lo que están aprendiendo. Frogmación Podcast. Capítulo 158. Entrevista a Sebastián Barajas Caseny. Aprender es hacer, porque el sistema educativo necesita reinventarse. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestra Frogmación Podcast. Ya está llegando el verano, momento en el que los colegios aprovechan para hacer vacaciones, para la gente ir a la playa, pero nosotros no paramos y es que hoy vamos a hablar con precisamente todo un experto acerca de cómo aprendemos las personas y el mundo del colegio y la formación en general. Él es Sebastián Barajas Caseny. Es un emprendedor y empresario con una destacada trayectoria en el mundo de los servicios profesionales y de la tecnología. Inició su carrera pues allá por el 1982 y junto con otros 4 socios lanzó en España un innovador proyecto tecnológico en aquella época, una aplicación de gestión financiera para empresas. En esta época aún no se hablaba de lo que era el emprendimiento como lo conocemos a día de hoy. Sin embargo, la empresa fue vendida en 1989 a Arthur Andersen que con los años se transformaría en lo que conocemos en Accenture. Durante una década trabajó en esta compañía, donde contribuyó al lanzamiento de la práctica de la gestión del cambio y desarrolló un profundo interés en el aprendizaje y la conducta humana. Años después fundaría Obicum, una escuela de tecnología que precisamente aplica las tecnologías y metodologías más avanzadas en el aprendizaje. Actualmente su objetivo es demostrar que precisamente el mundo del aprendizaje puede mejorarse radicalmente y que la inteligencia artificial va a obligar finalmente a transformar por completo el sistema educativo. Este ya sabéis que es un tema muy recurrente en nuestro podcast y que yo siempre critico a las universidades como los dinosaurios dentro de este mundo tecnológico en el que vivimos. Él, además, es autor del libro Aprender es hacer, así que como podéis ver tenemos un escaparate delante, yo diría que casi casi de lujo. Así que, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Gabriel? Muchas gracias por invitarme a esta charla. Sí, genial, genial. Bueno, hemos visto que tienes un largo currículum, una larga trayectoria, pero por empezar me gustaría irme al principio, ¿no? Yo siempre digo que si alguien se dedica a la educación, a la formación y demás, es porque en el pasado tuvo una espinita clavada por algún lado en el mundo de la educación, que algo no le gustaba, o que tenía un profesor que le daba por saco, o una materia que no entendía, y que por ello al final, los que nos dedicamos a la formación, pues los hemos transformado diciendo, pues yo lo voy a hacer mejor que mis predecesores. ¿Cuál es tu historia? Cuando eras jovencito, ¿en qué pensabas? Sí. ¿Qué querías estudiar? ¿Tuviste alguna mala experiencia? A ver, cuéntame, empecemos por el principio. No, yo la verdad es que no fui un buen estudiante. Ajá. Tampoco se me daba mal. Quiero decir que con poco esfuerzo, yo ya tengo una edad, quiero decir que yo soy de una época en donde la escuela se basaba en el orden y la obediencia, muy al contrario de lo que parece sucede hoy, que este sería un tema que podemos tratar dentro de un rato. Y yo del colegio pues tengo pues buenos y malos recuerdos, como todo, pero no tengo una mala experiencia fundamental. Tampoco buena, ¿eh? O sea, no es que sea un decir que tuve un gran profesor que me cambió la vida, no, no tengo nada de eso. Es más, yo vengo de una familia de comerciantes, mi padre tenía un negocio, no había ido a la universidad, yo soy de los primeros en mi familia que he tenido opción de tener una formación universitaria. Y no, a mí el interés me viene por mi primer empleo. Ajá. Cuando formamos CMC y empezamos a innovar en temas de tecnología, como bien has dicho antes,
Y era la primera oleada, ¿no? de la digitalización. Ahora hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero entonces llegábamos a una empresa, instalábamos una aplicación, pues lo que sé, para gestionar las cuentas a cobrar de los clientes y agarrábamos los libros de contabilidad y los tirábamos a la papelera. Quiero decir, que eran personas que se estaban encontrando delante de una pantalla sin entender nada de lo que pasaba. Y ahí mi frustración era porque, bueno, yo venía de haber estudiado en una escuela de negocios con ideas, el equipo que éramos muy jóvenes, entonces no se llamaban emprendedores porque no existía el concepto, teníamos ideas avanzadas por la época y veíamos que costaba mucho que las personas asumieran las nuevas formas de trabajar o las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí es donde me despertó un poco la inquietud de decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué algo que yo veo tan claro cuando vamos a una empresa, a estas personas, que son personas normales, inteligentes, les cuesta tanto el aceptarlo? Pero no tenía respuesta. Al final hacíamos lo que sabíamos hacer, pues juntar a las personas en un aula, darles una charla, en fin, perdón, este tipo de cosas. Y era muy poco, funcionaba pues muy justito, ¿eh? O sea, la inercia del día a día podía mucho más que todas las charlas que dabas. Y cuando entramos en Andersen, que vendimos la compañía, nos incorporamos, vino esta oportunidad de la práctica de change management, que era incipiente, porque también Andersen era una empresa multinacional que se dedicaba a grandes proyectos de tecnología y habían detectado lo mismo. Es decir, tenemos clientes que invierten un montón en tecnología, pero no tienen el retorno. O sea, la infraestructura la sabemos hacer muy bien, pero el cambio de comportamientos, las personas siguen utilizando la infraestructura y la enorme inversión a un nivel muy bajo. Y esa era la idea de Change Management. Y como a mí este tema me interesó, pues me apunté a este grupo y ahí conocí a la persona que realmente de la que he aprendido todo lo que sé de este tema, que es Roger Chang. Roger Chang en ese momento estaba en la Universidad de Yale, en el área de inteligencia artificial y Cognitive Science, y Andersen lo contrató, digamos, financiaron un proyecto que se llamó The Institute for the Learning Science en la Universidad Northwestern, en Chicago, Northwestern University. Y este hombre, diríamos, es el que pasó de intentar desarrollar sistemas inteligentes a entender cómo funciona la inteligencia y el aprendizaje y dijo que su interés pasaba a ser hacer personas más inteligentes. Y entonces estos métodos de learning by doing, etcétera, que tienen una enorme base científica, que son complejos, no es, pues diríamos a partir de ahí es donde yo entré en este mundo y donde encontré respuestas a las inquietudes que tenía. Pero bueno, a pesar de todo, el mundo sigue siendo, y las universidades y las escuelas siguen siendo como han sido siempre, ¿eh? O sea, esta parte que tiene un sostén, una base científica sólida, nadie le hace caso. O sea, la tradición todavía es mucho más potente que la ciencia en el mundo de la educación, aunque parece una paradoja. Y ese es mi origen. Mi origen viene de esto que te he contado, no de una mala experiencia personal ni buena. O sea, para mí el sistema educativo, fui a la escuela, fui a la universidad, era una cosa realmente normal. No fue una cosa ni que me sentó fatal ni me pareció muy ilusionante. Fue Ujú, algo que pasé sin pena ni gloria. ujú. ¿Qué carrera estudiaste? Que creo que no lo has mencionado. Sí, yo estudié ciencias económicas y después en una escuela de negocios hice un MBA, que entonces era una cosa todavía poco conocida. Claro, claro. ¿Y qué opinas de la formación en aquella época? ¿Te sirvió de algo o más o menos es como a día de hoy? Que sí, Pues pasas por la bueno, universidad. fíjate, en la universidad, y yo en el libro que escribí esto lo digo, dice, cuando yo acabé la carrera, me habían entrenado o preparado para ser profesor de primero de carrera. O sea, yo hice económicas y lo que hice en la universidad, si hubiera querido, que es lo que hacía, ¿no? Había gente que se quedaba a la universidad y entonces, pues Daba me clase. habían entrado para repetir lo que se hacía, que son asignaturas desconexas, sin contexto, teóricas, en base a un profesor que habla para 50 o 100 alumnos a la vez, etcétera.
Entonces, eso para mí fue bastante frustrante. O sea, no entendía nada, quiero decir, no veía. Además, era una carrera muy teórica, diríamos que también es cierto, era ciencias económicas, o sea, que era una carrera académica, si hubiera querido hacer el doctorado y seguir, pero no le veía ninguna aplicación práctica. En cambio, yo estudié en la Escuela de Negocios, en una escuela en Barcelona, se llama ESADE, Lo que conozco. en aquella época era muy profesional. Después, por desgracia, han evolucionado hacia ser mucho más académico y tal, ¿no? Y entonces se trabajaba con el método del caso y los profesores eran personas que venían a tiempo parcial porque trabajaban durante, bueno, tenían su profesión en el mundo de la empresa, en marketing, en finanzas, en lo que fuera, y después daban clase. Yo lo hice a tiempo parcial mientras trabajaba y realmente allí sí, allí aprendí, porque ya digo, el método del caso, habían algunas asignaturas realmente prácticas y muy enfocadas o más enfocadas a la vida profesional y estoy contento de aquello. O sea que, bueno, por desgracia digo, normalmente las escuelas de negocio han tendido más hacia el mundo académico y teórico que no hacia el mundo profesional. Ya. Tengo una pregunta. Dime. Esto está muy relacionado, entiendo, con cómo aprendemos las personas, porque Sí. has mencionado que el método del caso, por ejemplo, era una metodología o algo que te motivaba o que te ayudaba a aprender y demás, pero que todo lo demás era un poco disconexo o que tenía poco que ver con la realidad. Cuéntame, ¿cómo aprendemos las personas o cómo crees tú que podemos unir lo que hacían mal con cómo debería haber sido y cómo ha evolucionado todo esto en estos últimos años? A ver, cuéntame. Bueno, fíjate, esto es muy sencillo. Lo que pasa es que es tan evidente que pasa desapercibido, ¿no? Pero solamente hay que ver a un niño. Un niño aprende a hablar y no le damos ni una sola clase magistral. Un niño aprende a andar y no le damos ni una sola clase magistral. Simplemente funciona como funciona el aprendizaje, tiene un procedimiento muy evidente. Primero, fijarse un objetivo. Imaginémonos que un niño quiere una galleta. Mm, Entonces tiene un objetivo que le mueve a la acción. Entonces desarrolla un plan, no muy formal, pero por ejemplo señala con un dedo y dice, ah, tal", dice algo que tal. Entonces el padre o la persona, el adulto que está con él, puede entender o no entender. Si no entiende, diríamos, sucede una cosa muy importante en el aprendizaje que se llama ruptura de expectativas. Quiere decir que si estaba esperando que el resultado de su acción fuera que un adulto le da una galleta, al no suceder, pues entra el mecanismo de aprendizaje que hace que lo vuelva a intentar, prueba y error. Bien, entonces lo vuelve a intentar. Entonces el padre o el adulto descubre que está señalando y quiere galleta, pero lo está pronunciando mal y le da feedback y le dice, no, es galleta. El niño intenta repetir galleta, vuelve a señalar y finalmente tiene la recompensa. Entonces ahí funciona un mecanismo mental que se llama memoria episódica. Entonces la memoria episódica es un mecanismo muy profundo que compartimos con los mamíferos superiores. O sea, los que tenemos, yo tengo un perro, me gustan mucho los animales, los perros tienen memoria episódica, los perros recuerdan dónde está su casa, dónde está su comida, quiere decir, la memoria episódica funciona. La memoria episódica funciona en base a la experiencia. Estamos viviendo y estamos constantemente captando del entorno información y esa experiencia queda recogida en nuestra memoria, de forma que la podemos reutilizar. La diferencia entre los animales y los humanos es que las personas a esa memoria episódica le sumamos una capacidad muy poderosa que es el lenguaje. Entonces, la memoria episódica de hacer algo, de vivir algo, junto con el lenguaje, nos da esta enorme capacidad de aprender. ¿Vale? Explicado en sencillo es así. Tenemos un objetivo, desarrollamos un plan de acción de cómo conseguirlo, lo ejecutamos, nos equivocamos, pensamos qué es lo que ha fallado, repetimos el plan. Si tenemos a alguien muy importante que nos pueda dar feedback en algún momento, nos ayuda a acortar el proceso y de esa forma esa experiencia completa
queda grabada en nuestra memoria y la siguiente vez que vamos a encontrarnos en una situación parecida ya no empezamos de cero, sino que partimos de la experiencia anterior. Así funciona el aprendizaje, Ujú. ¿vale? Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que sucede en el aula, Claro. simplemente, ¿eh? En el aula, pero claro, fíjate, yo me voy a hacer una pregunta, si me permites, que es, ¿por qué hacemos lo que hacemos en el aula? Eso es muy interesante. Hombre, en el aula yo te diría que casi casi es un gimnasio para desarrollar seres inteligentes, ¿no? Llamemos inteligentes con conocimientos generales, ¿no? Te Pero diría. fíjate, el origen del aula, porque esto es importante, cuando pensamos en Ujú. los griegos no daban clases magistrales. Los griegos era el método socrático, era el ágora, la gente hablaba entre ellos, ¿eh? Que eso está muy bien. Yo te doy mi opinión, tú me das la tuya. Para un determinado ámbito que es la filosofía, eso es una forma muy inteligente de proceder. Yo pienso esto, te escucho, tú piensas aquello, hablamos tal, pero estamos en acción, ¿eh? El hecho de estar pasivos, escuchando con un profesor o una persona que está dando una charla, su origen son los monasterios de la Edad Media. ¿Por qué? Porque había un solo libro, que era la Biblia, uno, que era caro de hacer porque no había imprenta, que estaba en latín, un idioma que no conocían los alumnos, ¿eh? Y había un solo monje que sabía leer. Entonces, el lecture, o sea, yo te voy a leer esto, tú vas a escuchar, y con el tiempo y el esfuerzo es una única materia que además no acepta discusión porque es la verdad, es la Biblia. Entonces, con el tiempo aprenderás latín y aprenderás lo que hay de contenido en la Biblia hasta donde tú quieras. Los más listos aprendían más, los menos listos aprendían menos. Y ese es el origen. Y eso se ha mantenido hasta hoy. Porque después de los monasterios de la Media pasaron a escuelas de teología, después de filosofía. Pensemos que las grandes universidades todas provienen de escuelas de teología. Entonces, sin darnos cuenta, hay una sucesión histórica en donde una tecnología que en su día tenía sentido se ha mantenido hasta hoy. Entonces, hoy es absurdo pensar que una persona que va a construir un puente, un ingeniero de caminos, va a aprender a construir un puente escuchando a alguien eh, que le está dando una charla o muchas charlas al cabo de durante 4 años en un aula, ¿no? Y eso es todo lo que no funciona en el sistema educativo, porque está completamente desalineado con la capacidad de aprendizaje de las personas. Por suerte, la capacidad de aprendizaje es tan alta que aunque salgamos de la universidad sin saber mucho, en cuanto entramos en la vida profesional, pues aprendemos. No, no, genial, me ha quedado clarísimo. De hecho, ¿por qué dirías que todavía hay escuelas con clases magistrales o por qué en las universidades todavía hay clases magistrales? ¿Por qué es más fácil? ¿O por No, porque es un sistema que se ha consolidado así. Y entonces, bueno, yo en el libro hago un análisis de todo este tema, pero diríamos hay un montón de creencias, pero es que al final, fíjate, es que primero el método, cómo lo hacemos, que está desalineado, pero segundo el contenido. O sea, ¿por qué hay el contenido que hay? Porque el contenido que hay también tú dices, ¿hay alguna explicación para que un niño de 14 años tenga clases de historia o de geografía? ¿Hay alguna explicación científica que diga, no, es que tiene que ser así? yo diría que Te no? garantizo que no la hay, porque yo la he buscado y no. Bueno, igual si alguien que escucha este podcast algún día la tiene, por favor que me contacte y me dé una explicación razonable, porque no la hay. Solamente hay, diríamos, una ley que alguien, por el motivo que sea, y básicamente es tradición, todo es tradición, ¿eh? Pues decidió que la gente tiene que saber geografía. Y entonces puso una asignatura de geografía, eso se puso en una ley y lo que sabemos que cuesta tanto cambiar las leyes. Después se hicieron profesores de geografía que son funcionarios públicos a los que no se les puede expulsar y no quieren cambiar de hacer geografía, con lo cual el sistema se ha ido solidificando en una serie de prácticas y de creencias y de mecanismos que lo hacen inmodificable. No, no, fantástico. De hecho, a esto le tenemos que sumar el que es más fácil leer un libro o reseguir un temario ya dado, el modelo actual de clases, de asignaturas, de cursos,
de poner un examen y demás que tirarte a la piscina y ver y aplicar otras prácticas, ¿no? O hacer un Sí, flip sí, classroom y demás, evidentemente, ¿no? evidentemente, evidentemente. Es así. Pero es una lástima porque sí que es verdad que yo tengo una experiencia personal que de hecho la conté en una charla TED hace ya unos cuantos años de que yo iba para médico, pero en segundo de bachillerato tuve una profesora de biología que literalmente abría el libro y empezaba a leer arriba a la izquierda, pasaba a la siguiente página, giraba y seguía leyendo y leyendo y leyendo y leyendo un tema tan duro como podrían ser los aminoácidos. Entonces, claro, yo cambié la biología por la ampliación de matemáticas, donde resolvía problemas y me planteaban ejercicios mucho más chulos. Y a día de hoy soy matemático, no soy médico. Pues bueno, pues mira, ahí lo tienes. Sí, 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 tal cual, tal cual. A ver, defíneme. Inteligencia, hemos dicho, ¿no? Que intentamos hacer que los seres sean inteligentes, ¿no? O que este modelo incluso nos preparaba para tener unos conocimientos, llamémosle generales, que alguien decidía que esto debía ser conocimiento general. Has mencionado historia o geografía, entre otros. Y esto, al final, es un baremo para medir nuestra inteligencia, porque un examen mide la inteligencia con un respecto a un tema, ¿no? Entonces, defíneme, ¿qué crees que es la inteligencia o el concepto de inteligencia Sí. y cómo esto te une a lo que estamos hablando de la educación? A ver, primero yo discreparía un poco. El examen mide lo que has sido capaz de memorizar sobre Bueno, un sí, tema. sí, sí, ¿Eh? sí. Entonces eso no es inteligencia. La verdad es que a mí me gusta mucho la definición más biológica de la inteligencia, ¿no? Que es la capacidad de un organismo de sobrevivir en un entorno cambiante. Ajá. ¿Vale? Esa es la idea. O sea, no es solamente un tema cognitivo, de decir alguien que pues es como puede ser tú, que tiene mucha facilidad para las matemáticas, para la visión espacial. Los test de inteligencia miden unas determinadas capacidades cognitivas, pero también está bastante demostrado que personas con un IQ muy alto fracasan en la vida. O sea, hay muchas personas, hay estudios, ¿eh? Y Hay de muchos hecho, estudios hechos en donde un IQ alto no significa, no tiene ninguna garantía de ser feliz en se la suele vida. decir que tienen baja inteligencia emocional, Sí, en este bueno, puede caso. ser eso, pero o baja inteligencia práctica. En Práctica. fin, hay estudios muy sólidos en donde se ha seguido grupos de personas a lo largo de la vida y se ha visto que el porcentaje de gente en una profesión, en otra, en éxito, en tal, en divorcios, en alcoholismo y tal, es prácticamente el mismo que en la población en general. O sea, eso es así. Entonces, la inteligencia es la capacidad de adaptarse al entorno. Nosotros vivimos en un entorno cambiante y complejo. O sea, quiero decir, el entorno de pues un chico de 12 años en una aldea medieval, pues era mucho más simple, ¿no? Era mucho más estable, menos cambiante. Al final, aprender a alimentar a las gallinas, ordeñar la vaca o arar el campo exigía un esfuerzo menor que lo que puede exigir hoy para una persona que quiere pues, ser un cirujano, construir un puente, etcétera. Claro. Pero la inteligencia es eso, es la capacidad de enfrentarse a circunstancias nuevas y salir airoso. Para mí es eso. Y eso supone lo que te he dicho antes, la capacidad de aprendizaje. Es decir, en una situación de qué va, o sea, cuál es el objetivo, qué es lo que tengo que hacer en esta situación, ser capaz de desarrollar un plan de acción de cero, que es muy difícil, o obviamente, cómo funciona la memoria, recuperando uno similar y a base de prueba y error y de razonamiento, llegar a conseguir el objetivo que te has planteado. Eso para mí es la inteligencia y eso es lo que demanda nuestra sociedad y eso es lo que deberíamos estar haciendo en el sistema educativo. Personas a los que se les ponen retos y saben discurrir y trabajar para resolver esos retos y seguir adelante. Ujú. De hecho, antes has comentado, ¿no? Uno de los procesos de aprendizaje básico, el ejemplo que has puesto antes, el del niño que quería las galletas y demás, que es un ejemplo perfecto de cómo aprendemos las personas. ¿Cómo crees que esto podría ser trasladado al aula y siquiera si es posible? No, es totalmente posible, es lo que hacemos en Ubicum. O sea, nosotros en Ubicum trabajamos por proyectos. Entonces, esta idea de trabajar por proyectos ha estado muy mal ejecutada y muy mal interpretada, ¿vale? Porque evidentemente hemos visto, yo he visto, sigo el tema, veo noticias, ¿no? Entonces dicen, no, en una escuela le han dado el premio. Una asociación empresarial le da el premio, no digo nombres porque además no me acuerdo, pero la historia es cierta, ¿eh? A una escuela de un pueblo cerca de Barcelona, donde yo vivo, en donde
una profesora trabajó en un proyecto en donde los alumnos construyeran una bicicleta y aparte de ahí pues aprendieron cosas de física, etcétera y tal. ¿Vale? Está bien. O sea, quiero decir, eso es una cosa que está bien. Pero eso es a lo que llega un profesor solo. Si tú tienes un profesor de física en un aula, se le puede ocurrir una vez hacer algo que pueda salir, pero es una excepción. Es una pequeña isla dentro de un mundo. ¿Cómo se trabaja por proyectos? Pues trabajar por proyectos supone aplicar exactamente el método de aprendizaje que he comentado antes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de Ubicum. Aplicado a la ingeniería de software. ¿Vale? Parece que la ingeniería de software es una cosa muy compleja, que lo es, pero se aprende pues, por el método del aprendizaje natural. Nosotros el curso, lo primero que hicimos es ver, vamos a ver, de cero a algo, ¿qué es ese algo para que una persona consiga un empleo como desarrollador de aplicaciones? Entonces hay que investigar con expertos y decir, oye, ¿qué conocimientos necesita alguien tener para que tú lo contrates? ¿Vale? Entonces allí se hace una lista de decir, pues mira, tiene que saber programar y hacer una cosa como esta, en HTML, en CSS, que es el frontend, con JavaScript, con tal, no sé qué. Entonces vas haciendo un análisis importante, profundo, de requerimientos de qué son las competencias, las habilidades que alguien ha de tener. Siempre desde la óptica de saber hacer. Tiene que saber hacer esto. Bien, bueno, entonces ya las personas que están entrenadas y saben hacer lo que llamamos el diseño instruccional, instructional design, dice muy bien, pues para hacer esto vamos a empezar de poco, cuál es lo más elemental y cómo vamos a secuenciar, ¿eh? De lo más simple a lo más complejo. Y entonces lo dividimos en una serie de proyectos y hacemos el primer proyecto. El primer proyecto es decir, mira, lo primero que tendría que aprender una persona que no sabe nada es hacer una web sencilla con HTML y CSS. Y la hacemos, o sea, el equipo de desarrollo la programa, hace la web. Decir, muy bien, esta web. Una web sencilla que tiene bueno, 3, 4 páginas, lo que sea, una web sencilla. Y esa web se divide en tareas. Bien, pues para hacer esto aún hay que hacer 5 tareas. Y cada tarea se estructura de una manera muy concreta. Es decir, cada tarea debe tener siempre un entregable. Un entregable tiene que hacer algo que se pueda después evaluar, un entregable. Va acompañada de lo que llamamos un plan de ataque, un procedimiento de trabajo detallado. Es decir, para hacer esto, aquí tienes los pasos que tienes que seguir y lo que llamamos recursos. Y ahí sí que es, no me gusta llamarle teoría, pero es, sí, vamos a llamarle por la comprensión, la teoría mínima necesaria que se necesita para hacer eso. Porque no hay tanta teoría, para hacer las cosas. La teoría la vas construyendo tú a medida que vas viviendo eh, y vas explicando lo que has hecho. Pero bueno, tú tienes un proyecto dividido en 5 tareas. Cada tarea tiene un entregable, un procedimiento de trabajo y una serie de recursos o conceptos que has de utilizar. Y entonces el alumno se pone a trabajar. Se le dice, venga, hay que hacer esto. Se te explica, se te dan las instrucciones y entonces, oye, pues tienes que leer, tienes que tal, tienes que ponerte a hacer y te tienes que equivocar. Y cuando te equivocas es cuando levantas la mano y dices, oye, mira, es que estoy haciendo esto, pero no me sale. En ese momento actúa el profesor. ¿Qué estás haciendo? Veo cómo estás razonando y te ayuda a razonar bien. Ah, ya lo veo, venga, sigo. Y así, diríamos, hace la primera tarea, la segunda tarea, tal, y acaba el primer entregable. Obviamente, este primer proyecto, pues hay personas que lo harán a nivel 10, hay personas que lo harán a nivel 7 o a tal, pero todo el mundo lo va a hacer, y ese es trabajo del profesor y de la escuela, a un nivel mínimo suficiente para decir que ha pasado ese tema. Pero no teórico, sino que lo ha hecho. Y si no, se le da el tiempo que necesite, porque no todos tenemos el mismo. Y así pasamos al segundo proyecto, al tercer proyecto, hasta que se cumple el ciclo completo, que es el objetivo del curso, llegar de cero a ser empleable. Y eso se puede hacer, pero para eso entonces necesitas, por un lado, expertos en la materia. Si yo quiero hacer un curso de biología, tendré que hablar con biólogos y decirle, a ver, señores, ¿qué tiene que saber un biólogo de este tema
para ser funcional en el mundo de la biología. Se llaman los expertos, subject matter experts, ¿vale? Los expertos. Necesito un equipo de diseñadores instruccionales, instructional design, que sepan hablar con esta gente y convertir eso en este flujo de habilidades y en segmentar y tal. Y después los desarrolladores de contenido que van a escribir el curso. Entonces, hombre, eso es un trabajo, yo te lo digo porque es lo que hacemos nosotros, es un trabajo intenso y difícil. Y no se puede pensar que un profesor aislado en una escuela se le va a ocurrir hacer todo. Es que no está capacitado para hacerlo. Entonces, ¿se puede aplicar? Sí. Se puede hacer, sí, pero se debe hacer bien. La metodología existe, la prueba existe, pero el sistema está completamente lejos, está muy lejos de poder trabajar de esta manera. De hecho, me gusta mucho cómo lo has detallado, porque precisamente nosotros en Frogames Formación es la forma en la que trabajamos desde hace ya Bueno, más de 10 años. A la hora de crear un curso online, nosotros pues dehuimos del uso de transparencias, del uso de teoría y demás. Nos gusta las manos en la masa y lo que has dicho, a la hora de plantear un tema, yo qué sé, entrenar una red neuronal, por poner algo, ¿no? Explicas esa teoría mínima, normalmente lo hacemos en formato vídeo y demás, con ejemplos y cosas así. Y luego las tareas, los pasos, los vamos explicando, pues eso, en microvídeos de 2, 3, 4 minutos, cada uno de los cuales pues vas haciendo una pequeña parte, una pequeña parte, una pequeña claro. parte, y así tienes el conocimiento completo. Y de momento, pucha, llevamos 10 años que, que nos funciona muy bien. Por tanto, me gusta ver que estoy alineado con lo que piensas desde el punto de vista del instructional design, porque yo también considero que es la forma en la que más he aprendido yo y en la que mejor hemos podido enseñar al resto del mundo. Es que es la única forma, Juan Gabriel. Quiero decir, es que es como aprendemos. No hay otra, ¿eh? Entonces, fíjate que al final cuando vas a una empresa o empiezas a trabajar en cualquier puesto, no te dan 50 horas de charlas y tal. Bueno, si es una gran empresa, igual sí, pero lo normal es que aunque te las den, al final te dicen, oye, tienes que hacer esto. Te dan 4 instrucciones, te pones a hacer y te espabilas. Y entonces empiezas a hacer y cuando llegas a un punto vas a hablar con tu supervisor, dices, oye, mira, he llegado hasta aquí, pero esto no lo acabo de ver. Te da 2 instrucciones más, vuelves, te pones a hacer y en este ir y venir, prueba y error y trabajo mental, pues vas hasta que haces lo que te han pedido. Y ya, una vez has hecho el primero, el segundo te resulta mucho más fácil. Tal cual. Tal cual. Ahora que hemos hablado de esto, que tenemos la visión completa, dime, limitaciones del sistema educativo actual, me las puedes listar si quieres, y acciones para poder mejorar ese sistema educativo que ya sabemos que es una basura, por lo que hemos comentado. A ver, yo te diría que limitaciones hay muchas, ¿eh? Y no te daría una lista porque, a ver, está todo el día en prensa, ¿eh? Pues los niños no saben leer, que es una vergüenza, que no aprendan a leer. O dicen que tal, que suspenden en PISA, en fin, toda una serie de esto que sabemos que en las aulas la gente está jugando con el móvil. Bueno, yo te diría que esas son las limitaciones de un sistema que ya no sirve. Es evidente que no sirve. Porque el tema no es que jueguen con el móvil, el tema es que juegan con el móvil porque se aburren. Yo he sido padre, soy padre, vamos, soy padre y abuelo, ¿eh? Y entonces yo cuando mis hijos iban al cole, yo estaba en la asociación de padres, era un tema que siempre me ha interesado. Y se hablaba de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y yo ya les decía, digo, mira, vamos a ver, yo a mi hijo le veo, pues que en clase puede estar más o menos aburrido y tal, pero es que a las 6 de la tarde o a las 7 del mes de enero se va a entrenar a fútbol y se pasa 3 horas o 2 horas y media entrenando a fútbol con un frío de miedo, no se pierde ni un entreno. Entonces no me digas que eso no es esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ir a jugar a fútbol es motivante y estar escuchando en un aula algo que no me interesa nada, pues no sé, tío, estamos en el siglo XXI y me están explicando las guerras púnicas de historia, pues ya me explicarás. O sea, lo mínimo es que desconecte, ¿vale? Entonces, para mí, el principal problema de la escuela actual y también de la universidad, aunque la universidad podíamos matizar, pero es, primero, la falta de motivación. Lo que se hace allí es cero motivante para el alumno por falta de relevancia. Y eso, el segundo, es que el contenido que se enseña es absolutamente irrelevante para la experiencia vital de los alumnos. Claro. Entonces, eso ya de por sí lleva al fracaso, ¿eh? Aparte de que es un sistema anquilosado, que está súper procedimentalizado, excesivamente regulado, etcétera. Entonces, todo eso y la llegada de la inteligencia artificial ya lo pone en la esquina, quiero decir, ya está a punto de noquear.
Porque si se basa siempre en la transmisión de conocimiento verbal, yo te voy a contar esto y tú lo vas a repetir, diga, ¿para qué lo voy a repetir si en el móvil en ChatGPT? Antes de que usted me hace la pregunta y se la respondo aquí, ¿qué gracia tiene de que yo lo tenga que memorizar? Y además, cuando vaya por la vida haciendo lo que sea, ¿alguien me va a preguntar sobre las guerras púnicas? O sea, no, ¿verdad? ¿Verdad que no sirve para nada? Bueno, pues como los niños no son tontos, pues eso no funciona. ¿Qué hay que hacer? Eso es muy complicado. Mi tesis es potenciar la formación profesional y dejando que se innove en formación desregular. Dejar que empresas, yo esto ahora tiro para mí, pero empresas como la mía, pues no tengan las barreras que tenemos para poder hacer nuestro trabajo. O sea, yo, por ejemplo, mis cursos y lo que yo hago, si me quiero certificar o sacar un título oficial, es imposible. No me dejarían, porque no, usted tiene que dar tantas horas de teoría, tener este tipo de profesores, tener una... Entonces digo, oiga, no, pero es que yo estoy haciendo una cosa que es totalmente distinta, pero funciona. Ah, pues no. El procedimiento dice que usted tiene que trabajar así, si no, no le puedo certificar. Entonces, por un lado tenemos un sistema que yo creo se ha de morir solo y por otro lado tenemos que dejar que un nuevo sistema emerja, porque esto no se va a poder, bueno, quizás hay un camino intermedio que habrá que explorar, pero se tiene que hacer por prueba y error, no lo va a resolver una ley. ¿Por qué? Pues porque estas cosas no se resuelven con una ley. Es como si hubiéramos dicho, mire, para hacer un móvil vamos a hacer una ley que diga que las empresas van a fabricar un producto que sea un teléfono móvil y dentro de 2 años lo van a conectar a Internet y dentro de 3 años van a poder hacer vídeos. No, esto ha funcionado porque ha habido gente emprendedora, ingenieros que se han puesto a trabajar, al principio con fracasos, han sacado un primer modelo, ese primer modelo ha funcionado, han visto los problemas que tenía, los han corregido, ¿no? Prueba y error, y hoy tenemos unos aparatos maravillosos pero se han creado por el esfuerzo de ingenieros y de emprendedores que lo han hecho. El sistema educativo no se va a cambiar por una ley. Hay que empezar a asumir que hay que hacer un tipo de pruebas y de esto distinto. Y esto a los políticos les da un pánico brutal. Por lo tanto, creo que vamos a vivir unos años de unas crisis bastante profundas en el mundo de la educación. Investigando tanto acerca del conocimiento sobre el aprendizaje humano y tal, ¿crees que la ciencia ya lo sabe todo acerca de cómo aprendemos? ¿O que No, todavía no. queda incluso margen por descubrir? Sí, sí, sí. O sea, esto es lo mismo. A ver, yo pongo los ejemplos. Fíjate, en ciencia, a mí me gusta mucho la historia de Darwin, por ejemplo, ¿no? O sea, Darwin fue una persona que, bueno, tenía unas ideas, se embarcó en el Beagle, fue allí a las Barbados, ¿no? Era, ¿cómo era? En las islas, en las, sí, ¿no? No, ¿cómo se llaman? Las Galápagos, Las perdona, en las Galápagos. Galápagos. Y el hombre vio cosas, y construyó, dice, oye, ¿cómo puede ser que en esta isla este pájaro tenga este formato? Y el mismo pájaro, porque en esencia son el mismo, aquí tenga este otras características, pico más largo y tal. Y empezó a hacer unas hipótesis. ¿Bien? Entonces, esas hipótesis que tardó 20 años en publicar, porque iban en contra de la Biblia, o sea que él mismo tenía sus propias creencias y limitaciones mentales, a lo largo de los siguientes 200 años alguien, o sea, ha habido ciencia, pues que ha ido, pues, en la genética, el ADN, o sea, los restos fósiles, quiero decir, esa idea inicial se ha ido completando, ¿eh? Y con la cantidad de evidencia científica en los distintos campos que hay sobre la evolución humana, todavía queda un montón por descubrir. Pero pues aquí pasa lo mismo. Yo creo que aquí hay una primera base científica inicial que dice, mire, esto funciona así, ¿eh? Y sabemos lo que funciona y lo que no funciona y de forma experimental y se puede observar. Y ahora a partir de aquí habría que enfocar y desarrollar todo el trabajo de fleshing out, ¿no? Que dicen los ingleses. Diríamos de hacer ahí lo que llama la ciencia rupturista y la ciencia cotidiana, ¿no? O sea, el que crea un paradigma nuevo, es decir, esto va por aquí, y los que van rellenando, con su trabajo cotidiano. Y ahí queda mucho, mucho por hacer. O sea que en ese camino todavía hay mucho por andar. Y no se están dando, ¿eh? Ese es para mí uno de los problemas. Sí, de hecho es muy curioso porque se está andando el camino de la inteligencia artificial a lo bestia y digamos que
El de la inteligencia humana se ha dejado de lado, ¿no? Sí, sí, es exactamente así. Y además la inteligencia artificial, con todos los respetos, no es inteligente. Son programas de software muy potentes, ciertamente, pero no son inteligentes, siempre hacen lo mismo. O sea, hacen lo que les dices que tienen que hacer. Y la gracia de la inteligencia humana es que es flexible, es que se adapta, ¿eh? Esa es la gracia. Y después, volviendo al tema de la inteligencia humana y la artificial, cuanto más inteligencia artificial de la que estamos creando haya, más inteligencia humana vamos a necesitar, no menos. Porque tú si tienes una persona inteligente en el sentido que he definido, que es Sí, capaz sí, de fijar verdad. objetivos, hacer cosas y tal, le das una herramienta de inteligencia artificial y le catapulta su productividad de forma descomunal y sus resultados. Una persona que no ha desarrollado esa capacidad, que lo único que sabe es repetir lo que le han dicho que haga, ya le puedes poner sistemas de inteligencia artificial que no los va a saber usar para nada. Ya. Es el miedo este, ¿no? De que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y demás, en lugar de verlo como una posibilidad de una herramienta más ¿Qué es lo que que tenemos a es? nuestra disposición, ¿no? Es lo que es. Sí. Y lo que no sabemos que vendrá. Yo también hago el paralelismo con, diríamos, la fuerza humana física, ¿eh? Cuando, pues, primero, diríamos, aprendimos a utilizar un caballo y un arado para no tener que arar el campo de esto. Durante muchos siglos se utilizaron animales como sustituto de la fuerza humana, pero después empezaron las máquinas. Y, pues, el ejemplo este, ¿no? Y una máquina cosechadora puede cosechar y empaquetar el trigo de campos enormes, una sola persona, incluso débil, no necesariamente debe ser una persona muy fuerte, pero hábil en el manejo de la máquina, lo que posiblemente siglos atrás igual se necesitaban 20 personas durante 3 meses. Bien, pues esto va a pasar lo mismo. Aquí va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que hemos aprendido de dedicar nuestras energías no al esfuerzo físico, sino a un tipo de esfuerzo intelectual, y ahora tendremos que volver a lo mismo. Dejaremos de utilizar nuestras energías para hacer un esfuerzo intelectual de bajo nivel repetitivo para hacer un esfuerzo intelectual de alto nivel y creativo. Y eso es un poco el camino al que vamos, ¿no? ¿Qué consejo darías a esas jóvenes generaciones que precisamente ahora se encuentran en este problema, ¿no? De decir, "Bah, es que a mí lo que me cuenta el profe de historia de las guerras púnicas no me interesa, ya lo escupo con ChatGPT o lo miro en la Wikipedia". Yo siempre digo que la Wikipedia explica las matemáticas mejor que cualquier profesor. Y se encuentran en este dilema de la falta motivacional. ¿Qué les dirías? Pues es difícil porque, a ver, por un lado les diría que necesitan tener una serie de conocimientos básicos. Yo les diría primero que vean claramente qué es lo que realmente les gusta, porque de todas las materias que hay, seguro que alguna les hace tilín, les resuena. Dice, no, es que a mí me gusta el tema de las ciencias naturales, o de las matemáticas, o de la física, o las letras. Hay algo que realmente me estimula más. Yo diría que allí le presten atención e intenten hacer un esfuerzo porque han de desarrollar la capacidad que innatamente les lleve, ¿eh? Sabiendo que la metodología que están usando es limitada. Pero bueno, que si les interesa, de verdad que pongan esfuerzo en aprender. Aprender es bonito y saber cosas es bonito. Y segundo, que hagan valer sus derechos, que se quejen, que hablen con los profesores y oiga, mira, esto es muy aburrido. Y que de alguna manera desde abajo también fuercen un poco a que el sistema pues no se quede, porque al final nadie les pregunta. O sea, cuando hay discusiones sobre el sistema educativo, están los políticos que hacen leyes y después los profesores que se quejan, una hora más, una hora menos, esto tal, esto no sé qué, vacaciones empieza antes, pero al final dice, oiga, vamos a ver, ¿y a los alumnos alguien les pregunta? Nadie les hace ni caso. No, ellos son, vosotros estáis ahí porque sois unos mandados. Eso en mi época estaba asumido porque la sociedad era así. Vivíamos en una sociedad, diríamos, autoritaria, con reglas muy estrictas, en donde cada uno tenía su posición en la sociedad, etcétera. Pero hoy, que el mundo ha cambiado mucho y que los niños tienen unas libertades de decisión y tal, claro, en la clase, en el aula, dice, oiga, perdone, a mí esto no me interesa nada lo que usted me cuenta porque mi vida es otra, ¿eh? Yo vivo de otra manera, usted no me va a obligar a esto. Mm. Pues entonces, como que es importante
como saber es importante, esto no lo tienen que perder de vista. Saber hacer cosas es importante porque al final vas a tener que trabajar y hacer cosas productivas para ti, para la sociedad, pues busca qué es lo que realmente te gusta y por otro lado, quéjate. Coño, y di, oiga, mire, esto que estamos haciendo es irrelevante. Este sería mi consejo. Sí, No es fácil, ¿eh? no, 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 no. De hecho, yo hay una frase que siempre digo que a veces suena un poco rara y es que hoy en día los adolescentes pueden elegir su sexo, su género, Sí, cambiarlo incluso si quieren, pero no pueden elegir lo que estudian. ya es Pueden elegir lo que cierto. aprenden incluso. Vamos a decirlo así, ¿no? Y considero que es tan válido aprender algo a través de un colegio como es aprenderlo a través de un canal de TikTok o de un youtuber que te explica las mismas guerras púnicas pero te la cuenta rollo Juego de Tronos, ¿no? Sí, O sea, para mí es igual de válido. sí, sí, lo es. Tal cual. Hemos comentado antes que el modelo actual de clases, asignaturas, cursos, exámenes está desfasado y que no mide conocimientos como tal. Además de lo que hemos comentado del aprendizaje en proyectos y demás, ¿qué otras alternativas consideras que tenemos a disposición como técnicas validadas de aprendizaje? Bueno, todo depende también del área, ¿no? Pero quiero decir, fíjate, ¿qué hacemos los adultos? O sea, los adultos, por un lado, hacemos una vida profesional, con lo cual esa vida profesional, una vez has dejado la universidad, de ir haciendo cosas, ¿no? Tú mismo has montado un canal de YouTube y tal, seguramente no has ido a ninguna universidad que te enseñase a montar un canal de YouTube, No. por prueba y error, por iniciativa, ¿no? Entonces, la experimentación, de cada uno. Pero después hacemos cosas de temas menos, no sé cómo calificarlo, pero te voy a poner un ejemplo. Pues las personas después practicamos yoga porque practicamos deporte. Cada vez más la gente hace meditación o mindfulness. O sea, hay muchos elementos de la vida que hoy pues muchos adultos hacen y por qué no los podríamos también Al aula. llevar al aula, no al aula, a la escuela. Vamos a quitar el concepto de aula, porque eso no, pero son actividades, pero bueno, después hay cocina, hay carpintería, o sea, hay muchas actividades que no necesariamente todas son puramente cognitivas, como la matemática, la física o la ingeniería, pero que de alguna manera hacen que la persona, todo eso es potencial de desarrollo de una persona y que una persona pueda encontrar su camino. Y no decir, no, el que es que el carpintero no puede saber física, porque la carpintería es una cosa manual y la física es una... No, oiga, perdone. Puede haber una persona que junte sus conocimientos de carpintería, de desarrollo de software y de física, y de ahí ya veremos qué sale, porque pueden salir El cosas. conocimiento no son cajas estancos, está No claro. son cajas estancas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay que seguir explorando en actividad y cómo esta actividad, diríamos, pues somos capaces de entrenar a gente en que consiga una cierta maestría en esta actividad. Hmm. Sí, un poco lo que has dicho antes, ¿no? Que la práctica en general funciona mejor que la teoría y que puede ser potenciada de muchas formas. En particular, mientras lo estabas contando, me imaginaba eso, ¿no? La vuelta a aprender como lo hacían en la Edad Media, lo que has comentado del carpintero, ¿no? Los De gremios, sí, aprender sí. haciendo cosas, ¿no? Bueno, es que es así, es que no hay otra. Fíjate que cuando hay estas discusiones, a veces con algún académico, y ahora hace años que no, pero que te dice, no, porque primero hace falta tener la teoría. Entonces, la pregunta es muy evidente. Entonces, el que inventó la rueda, primero fue a una universidad de la rueda que le enseñasen. Esto es por reducción al absurdo, te das cuenta que no. Primero viene la práctica y después la teoría. Si primero viniese la teoría, no habría innovación. No habría innovación. ¿Por qué? Quiere decir, los que hicieron YouTube fueron a la universidad de YouTube, donde hubo una asignatura de YouTube y luego hicieron, ¿verdad que no? Pues es que la teoría viene después de la práctica. ¿eh? Y ya dejando de lado el hecho de que grandes emprendedores célebres, Steve Jobs y No han ido nunca a la demás, universidad. no solo fueron, sino que además eran fracasos en la universidad, ¿no? Bill Gates y demás, incluso Zuckerberg, no han necesitado, ¿no? El papel de la universidad para poder lanzar un proyecto Ya. de éxito. No, la verdad es que no. Finalmente, ¿qué dirías que diferencia a Ubicum, que casi no hemos hablado del proyecto, de otras escuelas? Más o menos lo hemos ido diciendo, pero para que la gente se lleve un eslogan, ¿no? Que Sí, a ver, Ubicum somos 100% learning by doing. Esa es
Esa es nuestra marca de referencia. Todo Mm, el mundo habla de Learning by Doing, ¿eh? Entonces todo el mundo hace unas cuantas horas de teoría, y después te hace hacer un proyectito más o menos grande que te hace inventar tú y tal. Nosotros es todo basado, es project-based. Todo lo que hacemos está basado en proyectos. proyecto. Y después, yo digo, nosotros tenemos tres características. Es práctico, que es project-based. Es personalizado, o sea, tenemos un profesor uno a uno, no un profesor que habla para 20 a la vez, sino que y además, cuando lo necesitas, lo tienes, que es lo que es la verdad, ¿no? O sea, el niño cuando aprende no está esperando que el adulto le esté dando lecciones constantemente. Está haciendo cosas y cuando tiene una duda dice, oye, pide ayuda en el momento que la necesita. Pues aquí igual, ¿eh? El alumno está puesto en un entorno muy estructurado donde está haciendo cosas y cuando se queda encallado dice, oye, perdona, ahora te necesito. Eso funciona. O sea, es personalizado y es flexible. Quiere decir que en la medida en que estamos trabajando por proyectos, como en la vida real, no tienes que estar pegado al ordenador durante 4 horas al día, porque es cuando el profesor habla o después tienes que ver el vídeo y tal, sino que tú te organizas tu tiempo, lo puedes compatibilizar y vas haciendo tus tareas y tienes acceso al profesor. Ujú. Entonces, es un método realmente muy distinto del tradicional, eso es así. Y que cuesta mucho, ¿eh? Porque todos tenemos la mentalidad de que la escuela es lo otro y no esto que hacemos nosotros. No, no, fantástico. Has hablado de niños, pero entiendo que cualquiera puede aprender en Ubicum, ¿no? Sí, sí, no, es más, nosotros nos dedicamos a adultos, Ah, vale. ¿eh? O sea, nosotros estamos en el mundo de los adultos. O sea, nuestros proyectos están hechos para adultos. Son proyectos y son cursos de ingeniería de software o análisis de datos y machine learning. Y nuestro público son profesionales en ejercicio, con experiencia, pero que lo que quieren es hacer su upskilling, ¿no? Decir, oye, yo soy un ingeniero, tengo 32 años, llevo 10 años de carrera profesional, estoy en una planta de montaje, pero claro, es que aquí estamos invirtiendo en datos, en la nube, en tal, y yo de esto no tengo ni idea, porque yo me he hecho en un mundo analógico, entonces necesito, ¿eh? Tener competencias digitales porque la producción, lo que estamos viendo en los próximos 5 años, la forma que tenemos ahora de producir va a estar absolutamente digitalizada y yo eso no, ese es nuestro alumno. Genial. Último mensaje. La inteligencia artificial va a no hacer necesario que aprendamos, dicen, ¿no? Totalmente falso, evidentemente. ¿Cuál es tu opinión respecto a la inteligencia artificial? Ya hemos comentado que es una herramienta y demás, pero toda esta gente que dice, ¿para qué estudiar o para qué aprender cosas si total la inteligencia artificial lo va a hacer por mí? No, eso es un error garrafal porque te volvemos, la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, vamos a ver, fíjate, yo uso mucho ChatGPT y algunas otras eh, herramientas de imágenes y tal, menos, porque yo no soy diseñador, pero bueno, como tengo una empresa pequeña, al final hago de muchas cosas. Pero ChatGPT lo uso mucho y ahora he aprendido a crear agentes, ¿eh? Un agente inteligente, quiere decir alguien que le das unas instrucciones y tal y te ayuda. Pues me ayuda con el SEO de mi página web, o me ayuda con traducciones, o me ayuda con lo que sea. Pero claro, el esfuerzo de crear eso es importante. O sea, a mí me lleva horas, ¿eh? Y pensar y de prueba y error. Volvemos siempre al objetivo, proceso, prueba y error, etcétera. Incluso eventualmente alguien me lo podría dar hecho, y de eso pasará, ¿eh? O sea, me darán hecho una gente que es de esto. Pero yo tengo que saber del contenido, ¿eh? O sea, lo que vamos a eliminar son tareas mecánicas y repetitivas. Cada vez, ya lo hicimos, ¿eh? Cuando yo te contaba que al principio si instalábamos un sistema de contabilidad y sacábamos los libros de contabilidad, y ese departamento que hacía un montón de tareas manuales, de sumas, restas, saldos, etcétera, lo pasó a hacer la máquina y de 10 personas se redujo a 3, ¿eh? Pues esto es lo que va a pasar ahora. O sea, si yo ahora tengo que escribir pues, un documento en inglés y antes tenía una secretaria que hablaba muy bien inglés, yo le daba un borrador, lo revisaba, me lo pasaba, yo lo volvía a revisar, le decía tal, o sea, tenías un assistant, una persona ayudante con la que de ida y vuelta trabajabas un documento, una presentación o lo que fuera, y a lo mejor estabas 2 días, ahora esto te lo va a hacer ChatGPT en
3 horas. O sea, habrás aumentado tu productividad. Pero obviamente no te va a dar el contenido, porque ni conoce al cliente, ni sabe lo que... O sea, le puedes dar información que le tendrás que dar y bien estructurada, con lo cual ya es un trabajo que hay que hacer. Lo mismo que yo le diría a un ayudante junior, decirle, mira, este es el cliente, vamos a hacer esto, has estado en la reunión, tal, y que lo entienda. Va a hacer una primera versión, en esa primera versión vamos a ver qué hay, le vamos a pedir una segunda versión, con lo cual esa interacción te exige tener un conocimiento profundo del tema que estás tratando. Ahora, la parte más mecánica te la va a hacer la inteligencia artificial. O un médico. Un médico, una inteligencia artificial especializada en diagnóstico de algo, le va a dar un análisis que él como persona no llegaría, porque si va a manejar 80 variables, un cerebro humano apenas puede manejar 10, dice, hombre, no, mi diagnóstico sería mucho peor que el de la máquina. Pero de todas maneras, cuando la máquina le dé un diagnóstico, ha de saber interpretarlo y ver que la máquina no se está. O sea, ahí hay todo un trabajo de un nivel distinto y que ahora mismo hasta nos cuesta ver. ¿Eh? Pero nos va a exigir, eso va a exigir. Incluso el hecho de programar un agente de una inteligencia artificial te exige algo que yo lo tengo de natural por mi vida profesional, pero mucha gente no, que es el análisis de tareas y procesos. ¿Qué hago? O sea, hay mucha gente que hace su tarea diaria y le preguntas, ¿hoy qué has hecho? Y no te lo sabe contar. Si quieres programar una inteligencia artificial que te ayude a hacer tu tarea, vas a tener que pararte y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y eso no estamos entrenados. Por lo tanto, no. La inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas, sin duda, pero nos va a exigir un esfuerzo intelectual mayor. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Sebastián Barajas Caseny, hoy nos ha acompañado en el episodio de Frogmación Podcast y hemos hablado de unos temas muy interesantes. Me ha gustado mucho escucharte porque la verdad es que estoy 100% alineado con lo que comentas y demás. Y la verdad es que con todos tus años extra de experiencia que tienes sobre mí, que coincidamos, a pesar del cambio generacional, es No, a mí me muy, alegra mucho, a mí me es alegra muy bueno. mucho que coincidamos. Sí, 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 sí. Veo que vamos por el buen camino. De todas formas, no te puedes marchar sin que antes nos recomiendes un libro para poder leer y una película o serie. Puede estar relacionado con lo que hemos estado hablando o temática totalmente libre. Simplemente es para que la gente te conozca un poquito mejor y conozca acerca de tus gustos. Pues mira, yo te recomendaría un libro, a mí me gusta mucho leer novela policíaca, de espías, de misterio, de intriga, novela negra, ¿no? Y entonces, uno de los últimos que he leído en castellano y que está muy bien es de Dolores Redondo, que es una autora que escribió la trilogía del Baztán, pero este último que ha publicado, que es el primero de una nueva trilogía, se llama Las que no duermen, Nash. Entonces, esta es una novela que está muy bien, es muy entretenida, empiezas a leerla y no la puedes dejar hasta que la acabas. ¿Eh? Los personajes están muy bien tratados, la trama está muy bien hecha, está muy bien, la recomiendo porque yo disfruté mucho leyéndola. Además, es recién publicada. Veo que tiene Sí, medio sí, es año. nueva, hace muy poco, hace 2 o 3 meses. Mm. Genial, la puntada. ¿Y película serie? Bueno, la serie también yo veo muchas, la última que he visto que me ha gustado y que recomiendo es Yellowstone. Sí. Yellowstone es una serie americana reciente que además tiene precuela, o sea, es casi un conjunto, ¿eh? Y, Son y varias trata temporadas, ¿verdad? Son varias son temporadas. varias temporadas, sí, y tiene un par de precuelas. Ajá. Y trata sobre vaqueros hoy, o sea, es el mundo de cowboys, pero en el siglo XXI. ¿Eh? Es un rancho en Montana, bueno, la historia de una familia, también es muy entretenida y bueno, está bien, a mí es una serie que la he visto y me ha entretenido mucho, está muy bien hecha. Y los paisajes son preciosos y bueno, y ves el mundo de los cowboys en el siglo XXI. Ajá. De hecho, sale Kevin Costner, ¿verdad? Sí, sí, fue protagonista de las 5 temporadas y media. Luego, por algún motivo, era protagonista, productor y tal. Luego no sé qué pasó. Y la última media temporada, pues, sale del guión. Hostia, vale. Pues apuntado Yellowstone para ver este fin de semana, bueno, para empezar a ver porque es algo larga, y Dolores Redondo, Las que no duermen, Nash para también leer este fin de semana como Muy bien. lectura que nos ha recomendado hoy Sebastián Barajas Caseny. Última pregunta, ya fuera de guión, esta no la sabes. Necesito que pongas título al episodio de hoy. Esto es una pregunta que hemos incorporado hace poco al podcast
y a ver qué tal te peleas intentando resumir y poner título al episodio de hoy en base a todo lo que hemos hablado. Pues mira, te lo voy a poner, me lo pones muy fácil porque el libro que yo he escrito, el título es Aprender es hacer. Ah, Y yo creo que ese sería el mensaje. O sea, para aprender algo hay que hacerlo. genial. Aprender supone activamente hacer algo y no estar pasivamente escuchando. Y esa es la base de todo lo que estamos hablando. Genial. Pues Aprender es hacer, de Sebastián Barajas Caseño. Os dejaré toda la información, tanto del proyecto de Ubicum como el LinkedIn y redes de Sebastián, abajo en la descripción del vídeo y en el episodio en las plataformas de podcast. Así que, Sebastián, ha sido un placer haberte tenido aquí. Muy Muchas bien, Juan gracias Gabriel, gracias a ti. Me alegro mucho haber podido conversar contigo. Genial. A vosotros os espero la semana que viene con otro episodio de nuestra formación podcast. Aún nos quedan unos cuantos episodios antes del final de esta ya cuarta temporada del podcast. Y Sebastián, despídete de la audiencia, todos son tuyos. Pues nada, óyeme, yo, si alguien me escucha y le he podido aportar alguna cosa interesante, yo estoy siempre abierto a que me contactéis por redes, por LinkedIn, por la web. Encontraréis todos mis datos en LinkedIn. O sea que encantado de que si alguien tiene algún comentario, pues yo le responderé con muchas ganas y atención. Genial, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego. Venga, gracias, adiós. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.